¿En qué debo ocuparme? En una ocasión una persona me dijo, ya deja de preocuparte y mejor ocúpate en lo que Dios quiere. Y le agradezco de verdad el consejo, pero en ese momento no lo entendí. Así que me acerqué al Señor y le dije, Dios, ¿en qué quieres que me ocupe? Y el Señor en su infinita bondad me enseñó a través de su palabra en lo que Él quiere que tú y yo nos ocupemos cuando venimos con ese corazón dispuesto a invertir nuestro tiempo en Él y en su obra. Te voy a invitar a que vayas conmigo a la carta de Tito, capítulo 3, versículo 8, que dice así: Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta carta Pablo se le escribe a Tito. Tito no era de origen judío, era uno de los tantos que recibió con gozo el Evangelio de Cristo y decidió seguir al pie de la letra lo que Cristo nos ha enseñado. Entonces él, al dar este buen testimonio, Pablo lo empieza a adoptar y empieza a encomendarle diferentes tareas. En esta ocasión había mandado a Creta a que pusiera orden en ese lugar porque había muchas cosas que se estaban saliendo del orden de Dios, de lo que Dios ha estipulado. Entonces lo envía a Creta y le hace esta carta y le empieza a decir este mandato que es sumamente importante porque le dice que se lo enseñe, que se lo muestre a los que creen en Dios. En ningún momento le dice, bueno, a los que no han recibido el Evangelio, bueno, a los que vayan pasando, bueno, no. Le dice a los que creen en Dios, enséñales. Me encanta la palabra de Dios porque dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y todo esto tiene un propósito, y este propósito nos lo dice al finalizar este versículo. Estas cosas son buenas y útiles. Dios no nos manda a hacer cosas malas e inútiles. Todo lo contrario, cosas buenas, útiles, provechosas para ti y para mí. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que no son solo provechosas para quienes hacemos las buenas obras, sino para quienes reciben esas buenas obras. Y además Pablo le facilita las cosas a Timoteo también diciéndole, evita estas cosas. Si no sabes de lo que te hablo, vamos al versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Sabes? Esto a mí me asombra muchísimo porque Pablo le está enseñando a Timoteo para que él enseñe a los que creen en Dios. Así que estos mismos consejos, estos mismos mandamientos son para ti y para mí. Y me gustaría ir desglosando todo esto. La primera cosa que Pablo le dice a Tito que evite son las cuestiones necias. Les voy a explicar lo que dice el diccionario, ¿ok? Necio es una persona ignorante. Es una demostración de poca inteligencia. Ok, aquí me gustaría que analizáramos un poquito porque cuando hablamos de una persona necia y en este caso de cuestiones necias, nos referimos a que no es solo una persona ignorante, sino que demuestra que no sabe. Porque hay personas que son ignorantes o de repente nosotros no sabemos de ciertas cosas o ciertos temas y preferimos guardar silencio porque no sabemos. Ahí no somos necios porque no estamos demostrando algo que no sabemos, ¿ok? Pero las personas necias son aquellas que aún desconociendo o no sabiendo de ciertas cosas, les encanta ponerse a hacer como si sí supieran. Si entendemos esta diferencia, entonces Pablo le dice, no pierdas tu tiempo, evita cuestiones necias, porque no te sirven de nada, te hacen perder el tiempo. La segunda cosa que viene en este versículo es genealogías. Tal vez tú te preguntes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿A qué se refiere con genealogías? En aquel entonces, como les decía al principio, Tito no era de origen judío. Entonces, los que sí eran judíos, los que sí pertenecían al pueblo de Israel, se jactaban de eso. Y decían, bueno, tú quieres venir a enseñarnos, si tú ni judío eres, si tú no eres del pueblo de Israel, si tú no perteneces a tal tribu, yo soy de la tribu tal, yo soy de la tribu tal. Y entonces presumían de su origen, se jactaban de su origen. Pero ¿sabes cuál era la diferencia entre esas personas judías y Tito? Que Tito sí aceptó el verdadero evangelio de Cristo y ellos lo rechazaron. Y entonces Pablo le dice, no te desgastes con genealogías,
tú sabes quién eres ahora en Cristo, porque en otra porción de la Escritura dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque solamente son nuevas a través de Jesucristo. Entonces Tito adoptó realmente el evangelio puro y por eso es que él era un hijo verdadero de Dios. La tercera cosa que nos enseña aquí en este mismo versículo son las contenciones. Le dice, a ver Tito, por favor, no inviertas tu tiempo en las contenciones. ¿Y sabes qué significa contender? Enfrentarse, luchar, disputar, debatir, contraponer, pelear. Pablo le decía a Tito, no pierdas tu tiempo en eso. La Biblia nos enseña que no tenemos que perder el tiempo en eso, que desgastarnos, que invertir nuestro tiempo en cosas que no nos son de provecho. Y la última cosa que Pablo le dice a Timoteo que evite son las discusiones acerca de la ley. Tito se enfrentaba constantemente a este tipo de situaciones, en donde judíos originales, digamos que ahora sí pertenecían legítimamente al pueblo de Israel, querían imponer sus enseñanzas, lo que viene en la ley o en la Torá, a todo aquel que quisiera seguir el evangelio de Cristo. Yo creo que ellos no habían entendido lo que Cristo nos había venido a enseñar. Dice en otra porción de la Escritura que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. No sé si a ellos no les había quedado claro, o no lo habían entendido, o no lo habían escuchado, no lo sé. Pero ellos querían imponer cosas que no tenían que hacerlo. Y por último, Pablo le dice el por qué tiene que evitar todas estas cosas. Dice al finalizar este versículo, porque son vanas y sin provecho. Entonces, Pablo le da este mandato a Tito y le dice que lo enseñe a todos aquellos que creen en Dios, porque ellos iban a entender que hay que ocuparnos en buenas obras. Cuando analizamos esta carta y vemos lo que Tito estaba haciendo en Creta, nos podemos dar cuenta que es muy similar, es muy parecido al tiempo donde vivimos ahora, en que cada quien quiere hacer lo que bien le parece, en que no quieren obedecer la voluntad de Dios. Y sabes, en medio de este mundo que nos quiere enseñar muchas cosas que van contra lo que Dios ya nos ha enseñado y ha instituido a través de su palabra, el Señor nos dice que tú y yo tenemos que invertir nuestro tiempo en buenas obras. Tenemos que procurar ocuparnos en buenas obras. No desgastarnos en cosas que no valen la pena, no discutir con necios en genealogías. A lo mejor tú dices, bueno, sí, está hablando del pueblo de Israel, pero también a lo mejor que alguien muy pudiente llegue y te diga, bueno, yo pertenezco a la familia tal y yo tengo tantos estudios y sé más que tú, no lo sé, porque nos enfrentamos en la actualidad a cosas iguales pero diferentes. Espero haberme explicado un poco, yo sé que tú me entendiste, pero nos enfrentamos a ese tipo de cosas y el consejo y el mandato sigue siendo el mismo. Procura ocuparte en buenas obras. Así que si tú estás en este momento diciéndole, Señor, yo realmente estoy dispuesto, quiero seguir tus pasos, quiero servir en tu obra, quiero estar activo, Señor, en el cuerpo de Cristo, el Señor te dice, ocúpate en buenas obras. Y también nos ha enseñado qué debemos evitar. Así que ya no pierdas más el tiempo, ni te desgastes por cosas que no vale la pena que te desgastes. Mejor invierte el tiempo y procura ocuparte en buenas obras.